mientras que el ventrículo tiene un ritmo independiente, que generalmente, la mayoría de los casos, son ritmos que oscilan entre los 120, 160 latidos por minuto, pero las aurículas muy, muy rápida. Recordemos que un ventrículo no puede manejar frecuencias cardíacas por arriba de 300 como lo hacen las aurículas, porque el paciente hace muerte súbita. Eso es incompatible con la vida. Entonces, pongan mucha atención porque este paciente se ha quedado atorado, precisamente tiene un émbolo atorado, vean en la aurícula derecha, esta es la válvula mitral, vean cómo está flapeando en las cavidades derechas, ¿verdad? Afortunadamente, esto es del lado derecho, porque si esto hubiera ocurrido del lado izquierdo, si esto hubiese ocurrido, este émbolo que está aquí, este trombo, si se hubiera atorado del lado izquierdo, bueno, pues mi paciente hace un stroke súbito y me tapa prácticamente los 3 vasos supraórticos y el paciente se muere. Entonces, afortunadamente aquí se quedó atorado del lado derecho. Lo peor que puede pasar es que se vaya por el tronco de la arteria pulmonar y me haga un TEP. Entonces, las complicaciones obligadas en todo paciente con fibrilación auricular son los embolismos, porque aquí tenemos la orejuela de la aurícula izquierda y cuando esos embolismos se ocasionan en el lado izquierdo es cuando son letales. Recuerden que la principal causa de stroke isquémico es la fibrilación auricular. Entonces, todo paciente con EBC isquémico, tómenle su electro y si el electro sale normal, seguramente hizo un paroxismo de fibrilación. Entonces, lo principal, ¿sí? Lo principal en estos pacientes es saber que me puede hacer un embolismo en cualquier momento la fibrilación, sea paroxística, sea permanente, sea persistente. Alguien tiene un micrófono ahí, parece que están en el tianguis, por favor apáguenlo. Entonces, es obligado que el paciente puede hacer un embolismo en cualquier momento. Por eso el tratamiento más importante de la fibrilación auricular, yo no lo pongo aquí, pero ¿cuál es el tratamiento más importante de todos? Los anticoagulantes. La anticoagulación, eso es una ley, ¿sí? Es una ley. Cualquier tratamiento definitivo que yo voy a instalar con mi paciente tiene que estar anticoagulado. Eso es lo primero. Eso no es una elección, es una obligación, por eso no lo pongo como tratamiento. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, la otra complicación obligada en pacientes con fibrilación auricular es que van a ser taquimiocardiopatía, es decir, ese corazón de forma lenta y progresiva se va a dilatar hasta caer en un estado de insuficiencia cardíaca, una FEBI menor al 50%, si bien le va. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos definitivos de la fibrilación auricular en base a la revisión de las últimas guías de hace 2 meses? Aquí están. El tratamiento de elección, pregunta del examen, es el aislamiento de las venas pulmonares. Esto se hace mediante el cath lab. Es una ablación, ¿sí? ¿Por qué de venas pulmonares? Porque dijimos que en el 95% de los casos la fibrilación auricular se origina en las venas pulmonares, ¿verdad? De la aurícula izquierda. Aquí lo estoy señalando. Pero también todo paciente con valvulopatía mitral puede desencadenar fibrilación auricular, ¿verdad? Pero principalmente aquí está. ¿Y este procedimiento cómo se hace? Pues consiste en meter catéteres precisamente a la aurícula izquierda, funcionamos la vena femoral derecha y llegamos a través de las venas cavas a la aurícula derecha y de las venas que y en la aurícula derecha lo que se hace una punción transeptal para meter un catéter a la aurícula izquierda y posicionarnos en las 4 venas pulmonares. Después se hace la ablación, la podemos hacer con calor o la podemos hacer con hielo, es igual. Entonces, es el tratamiento de elección y más actual para la fibrilación auricular. El problema es que no todos los pacientes son buenos candidatos, puesto que
Entre más dilatada esté la aurícula la aurícula izquierda, entre más dilatada esté, menos va a responder el paciente a cualquier tratamiento. Entre más dilatada esté la aurícula izquierda, va a ser más difícil tratar al paciente. Entonces, lo ideal es que todos fueran candidatos al aislamiento de venas pulmonares. ¿Qué más puedo hacerle a mi paciente? Control del ritmo cardíaco, es decir, intentar revertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal. Por eso se llama control del ritmo cardíaco. No es lo mismo que control de frecuencia. En la frecuencia cardíaca, el control de frecuencia es, tú no le vas a hacer nada a ese paciente porque nunca le vas a quitar la fibrilación auricular, pero lo que sí puedes es intoxicarlo de fármaco para que en vez de que ese paciente tenga una frecuencia ventricular media de 130, se la reducimos a 100, por lo tanto, el corazón va a estar protegido y si me iba a hacer de forma natural una taquimiocardiopatía en un año, pues con un adecuado control de frecuencia tal vez lo haga en 2 años. No sé si quedó claro, ahorita lo voy a explicar mejor. Ay, no, porque tú dijiste, solo 2 huevos de... A ver, hay una niña hablando ahí, por favor, apaguen ese micrófono. Número 4, ¿qué más podemos hacer? Podemos proponerle a nuestro paciente una cardioversión eléctrica. Esto es un recurso muy importante porque a un paciente lo podemos llevar de una fibrilación auricular, lo podemos llevar a ritmo sinusal mediante una cardioversión eléctrica. Pasa lo mismo. Entre mejores condiciones anatomo-histológicas tenga ese corazón, pues mejor va a responder a la cardioversión eléctrica. ¿Qué más? Le podemos proponer un marcapasos si tiene una frecuencia ventricular sumamente lenta, o le podemos proponer un procedimiento que se llama ablate and pace, es decir, le quemo el nodo, ¿sí? Le quemo el nodo auriculoventricular para producir un bloqueo AV de tercer grado de forma intencionada y le pongo un marcapaso. ¿Para qué funciona eso? Ahorita lo vamos a tocar. Entonces, todo esto, muchachos, estos 6 tratamientos definitivos para el paciente, más la anticoagulación, siempre la anticoagulación, siempre. Fibrilación auricular es igual a anticoagulación. Entonces, ¿de qué va a depender? De la frecuencia ventricular media y de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a empezar los ejercicios. Y aquí dijimos que el primer criterio para diagnosticar la fibrilación es que es la arritmia más arrítmica en todos los seres humanos. Es decir, es totalmente irregular. Vean ustedes cómo cada onda R tiene una distancia distinta, puesto que esto es totalmente irregular. Como pueden ver, ningún latido es igual a otro. Por supuesto, y tiene que tener ausencias de ondas P. Vean cómo este paciente estaba en sinusal, ojo, sinusal, y me degenera ya este latido, ¿verdad? Aquí tenemos la última P, vean, se desorganiza y me hace un paroxismo de atrial fibrillation. ¿Ya lo vieron? Entonces, cuando cae en este ritmo en automático, fíjense bien, de onda P a onda P, ¿qué frecuencia cardíaca había? 300, 150, 100. Es decir, las aurículas, mientras este corazón estaba en ritmo sinusal, se contraían 100 veces por minuto las aurículas y el ventrículo se contraía también 100 veces. 300, 150, 100, más o menos. Pero mientras cae el paciente en fibrilación, ya no existe la onda P, ya no existe el trayecto del nodo de Katie Flack al nodo AB.
sino que ahora las venas pulmonares me empiezan a escupir latidos ectópicos y por eso no existe una línea isoeléctrica, sino que se ve caótico. Ahora las aurículas han tomado contracciones entre 300 y 600 veces por minuto, mientras que los ventrículos tienen una frecuencia ventricular media aquí, mira, 300, 150, aproximado unos 160 latidos. Muy rápido. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí. Entonces, vean ustedes, vamos a determinar, esto sin duda es una fibrilación auricular de respuesta, una fibrilación auricular de respuesta ventricular muy rápida, y aquí lo tenemos, ¿a cuánto? Aquí vamos a hacer 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, y tengo 6 segundos, ¿sí? Lo multiplico por 10, ¿cuántos latidos ventriculares tuve? Tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Una frecuencia ventricular media de 140 latidos. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿esta fibrilación es paroxística, es persistente o es permanente? ¿Quién me recuerda cuál era la fibrilación auricular permanente? Hablando de cronología. La permanente es donde el paciente vive con la frecuencia, perdón, con la fibrilación siempre, es un refractario. Muy bien, vive los 1440 minutos del día, está en fibrilación ese paciente y seguramente puede tener meses, semanas o años. Muy bien, entonces, ¿de qué va a depender? El ritmo aquí lo tengo de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, pero ahora me interesa saber qué tipo de fibrilación es, si es un paroxismo o es permanente o persistente, porque si es permanente, seguramente ese corazón está muy dilatado y no me va a servir mucho el tratamiento farmacológico. Desde aquí tú te puedes dar una idea, pero si es un paciente virgen, es decir, quien ha debutado con síntomas recientemente, probablemente tenga 2, 3 semanas luchando con esta fibrilación. Bueno, pues entonces yo puedo intentar cardiovertirlo, una cardioversión eléctrica. Depende ya de otros factores. Entonces, 2 reglas para que apunten ahí. Todo paciente que ha diagnosticado usted la fibrilación auricular en el electro, le tenemos que hacer un holter de 24 horas para clasificar esa fibrilación. ¿Sí? Y si el holter sale normal, entonces le pido a ese paciente una grabadora de eventos. Una grabadora de eventos es un estudio similar al holter, pero esa me puede durar entre 1 y 2 semanas, dependiendo. Y si yo no encuentro la fibrilación auricular en la grabadora de eventos, entonces le mando poner a mi paciente un dispositivo subdérmico, ¿sí? Como si fuera como si fuera un USB, un USB, se lo guardamos de forma subcutánea y eso se llama Reveal, para que lo estudien. El Reveal lo podemos dejar meses hasta que captemos la fibrilación, porque a veces son paroxismos los que hace el paciente y no los encontramos en electro. Le podemos tomar 1000 electros y nunca la vamos a encontrar. Entonces ahí está indicado el Reveal, ahí lo van a estudiar. ¿Hasta aquí está claro o no está claro? Sí. Claro. Ok, entonces vamos a continuar entonces y fíjense bien, no se les olvide, por definición no hay ondas P, mientras aquí sí hay, pero aquí saben sin usar el paciente, ¿sí? Pero por definición no hay ondas P en la fibrilación y son totalmente, ¿sí? Son totalmente irregulares. So, fíjense bien.
Número 1, dijimos que por definición la fibrilación es una arritmia supraventricular, es decir, viene del haz de His, ¿verdad? Viene hacia arriba, viene por arriba del haz de His. So, este electro, Lore, ¿me estás escuchando, Lorena? Sí. ¿Qué opinas de estos RR, Lorena? ¿Son regulares o son irregulares? Regulares. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense bien, es un ritmo, tiene RR regular totalmente, QR es estrecho y no tengo ondas P. Esta, muchachos, es la clásica taquicardia paroxística supraventricular. Lo que dicen los libros. ¿Qué es una taquicardia paroxística supraventricular? Es esta que están viendo en la pantalla, ¿sí? Tiene que tener RR regular, pero no tengo ondas P y tengo QRS estrecho. Pero lo mismo, si yo tengo RR irregular, miren, RR irregular, no tengo ondas P, pero mi QR es estrecho. Eso es lo que hace la diferencia entre una taquicardia supraventricular paroxística a la fibrilación auricular. La fibrilación tiene RR irregular con ausencia de ondas P. Entonces, recuerden, bien importante, todo paciente en fibrilación que diga que tuvo el síncope, todo paciente con síncope tuvo stroke hasta no demostrar lo contrario, es decir, hizo un embolismo cerebral hasta no demostrar lo contrario. ¿Está claro o no está claro? Sí. Ahora sí, las taquicardias supraventriculares, cuando se presentan, el paciente llega al servicio de urgencias, inmediatamente siente que se va a morir porque trae el corazón. Este tío o esta tía, pues traía más o menos, miren, vamos a buscar uno lindo. Aquí está, 300, 150, ¿cuánto trae aquí de frecuencia? Como 200, ¿verdad? Entonces, traen el corazón muy acelerado. Mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo real de una taquicardia supraventricular como esta? Porque está totalmente organizada, es regular. ¿Cuál es el riesgo de que yo tengo que controlar el ritmo? Lo tengo que revertir a sinusal. ¿Cuál es el riesgo de una taquicardia supraventricular paroxística como esta, que es la común y corriente? Que puede evolucionar a fibrilación ¿A fibrilación qué, Raigosa? ventricular. No, señor. Auricular. A fibrilación auricular. Por eso les dije, va de la mano. Si tu paciente llega con un stroke y tiene este trazo que están viendo, y tú siempre le tienes que preguntar, ¿usted se ha desmayado? Porque si se ha desmayado, entonces ese paciente hizo stroke, quiere decir que está haciendo paroxismos de FA como esta, que no la captas. ¿Está claro o no está claro? Sí. El riesgo es que las taquicardias supraventriculares paroxísticas como esta que tenemos aquí, sea cual sea el origen, reentrada intranodal, Wolff-Parkinson-White o una vía accesoria oculta, el riesgo es que puedan degenerar a fibrilación auricular. Y ahora sí, tiene que degenerar a fibrilación auricular, y si esa respuesta ventricular es muy rápida, entonces sí, Raigosa, pudiera degenerar a fibrilación ventricular, pero esto es escalonado y evolutivo, como lo expliqué ahorita. No se hace por Bluetooth o por Wi-Fi. Se hace fibrilación y se acabó. No, señor. Primero tiene que hacer FA. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, entendido. Ese es el riesgo, de una taquicardia supraventricular como esta, que puede generar a fibrilación auricular. Y ahora sí, degenerando a fibrilación auricular, puede tener la mala suerte de que genere a fibrilación ventricular, repito, si el periodo refractario se presta y la respuesta ventricular es muy rápida. Entonces sí pudiera generar en FB, pero siempre es escalonado.
Entonces, continuamos. Recuerden, estos ritmos van de la mano. Esta es, seguramente este paciente tiene un Wolff-Parkinson-White por ahí oculto. Recuerden que el Wolff-Parkinson se ve en ritmo sinusal, no en taquicardia. Eso es una taquicardia paroxística supraventricular común y corriente. Vean cómo el RR es regular y no tiene ondas P. Pero si el RR es irregular también y no tiene ondas P, entonces es una FA. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son las opciones, verdad, que tengo farmacológicas para controlar la frecuencia? ¿Sí? La frecuencia, no el ritmo, porque realmente, ¿cuándo voy a remitir la fibrilación mediante fármacos? Realmente la respuesta es muy mala. Es pobre porque sabemos que hay alteraciones electroanatómicas, son zonas anisotrópicas, es un defecto mecánico histológico el que está ocurriendo en mis pacientes. Difícilmente lo voy a revertir con una pastillita a ritmo sinusal. Difícilmente, por eso aquí está, miren, el control de la frecuencia cardíaca. Es decir, pues si está por arriba del 110, me va a hacer taquimiocardiopatía, esa fibrilación auricular, sin duda. La mayoría de las pacientes están en respuesta ventricular rápida entre los 120 y 160 latidos. Si está, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, número uno, intoxicarlo de beta blockers, ¿verdad? Principalmente, aquí está. Yo no quiero que se memoricen todos los fármacos que hay. No. Usted nada más considerar el beta blocker y se acabó. ¿Por qué? Porque mi objetivo es, si mi paciente tiene frecuencia ventricular media de 130, se la voy a bajar a 100, a 90, para que ese ventrículo, ese tejido me dure más años, más meses, y bueno, va a decrementar los síntomas. ¿Sí? Recuerden, el objetivo es bajar la frecuencia ventricular media, no revertir a ritmo sinusal, porque eso va a estar en chino. Entonces, ¿qué otras opciones tengo? Aquí vamos a seguir. Fíjense bien. Aquí nos dice, por ejemplo, la ablation, que es la ablación de las venas pulmonares, ¿verdad? Vean otro ejemplo. Pongan mucha atención. Vean ustedes. Primero, RR regular o irregular. Irregular. Totalmente irregular con QRS estrechos. Ustedes se van a confundir porque a veces parecen. Por ejemplo, usted me puede decir, doctor, esta es una onda P, ¿sí o no? Sí, pareciera. Pareciera, muy bien. Por eso ustedes ya son expertos en el electro. Si yo sigo la secuencia, pues no es una onda P, simplemente es una ondulación X. ¿Está bien? Miren, aquí pareciera, pero es irregular. Este paciente está en una FA, pero lo más interesante, esta FA no se comportó similar a la otra FA que vimos. ¿Qué tiene de relevante este paciente? Que me hizo una pausa sinusal. ¿De cuánto fue? Vamos a contar 300, 150, 100, 75, 60, ¿cuánto dije? 60, 50, 40, 30, 10 latidos, 0 latidos. Aquí ya no me sirve mi regla para determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues empiezo a contar de 5 en 5 cuadros. 1 cuadro, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo mi primer segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos,
4 segundos. 1, 2, y vamos a poner el 3 aquí. Tengo una pausa sinusal de 4.600 milisegundos, es decir, una pausa de 4.6 segundos. En todos los seres humanos, muchachos, una pausa mayor de 2.5 segundos es indicativa clase 1 para colocar un marcapasos a este paciente. A cualquier paciente, independientemente del ritmo, una pausa mayor de 2.5 segundos es indicación para colocar un marcapasos. So, este es un paciente aquí está en atrial fibrillation, pero aparte tuvo una fucking pausa, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a tener que poner un marcapasos. Un marcapasos. Y le voy a quemar el nodo, eso no lo sé, pero de que necesita marcapasos, pero ya me cambió todo el manejo de la fibrilación. Lo tengo que anticoagular y le voy a poner un marcapaso. Entonces, ¿ya vieron por qué algunas fibrilaciones hay que colocarles marcapasos? Algunos no, porque la mayoría está en rápida, pero en este caso es una con respuesta ventricular lenta, muy lenta. Entonces, ¿a quiénes voy a cardiovertir? Pues lo ideal, entre mejor condición anatómica tenga ese corazoncito, mejor me va a responder. Es decir, si la cardioversión eléctrica, ¿verdad? Si mi paciente, yo lo interrogo y tiene menos de 3 semanas que se instaló la fibrilación, pues sería adecuado, pero pues va a estar difícil. Miren, aquí está el ideal, los candidatos. De preferencia siempre después de las primeras 48 horas que se instaló el ritmo. Entre más temprano sea, pues más tasa de éxito yo tengo para llevarlo a ritmo sinusal mediante una cardioversión eléctrica. Pero eso lo vamos a ver en otro tema. Vamos a ver cuando miremos la diferencia entre cardiovertir y desfibrilar. Entonces, miren, esto es una tarea que yo les voy a dejar bien en el examen, luego las agarro en curva, ya saben. Van a estudiar, porque eso se los van a preguntar siempre en todos los hospitales, ¿qué es la clasificación de Schadt-Bask? Siempre. ¿Qué es la clasificación de Schadt-Bask? Así como me estudiaron los criterios de Killick-Kimball, van a estudiar qué es el Schadt-Bask. Todo paciente con anticoagulación y que vamos a trombolizar también, por supuesto, en los infartados, debemos de saber en qué escala Schadt-Bask ellos están. ¿Es por el riesgo de sangrado o riesgo emboligénico? Entonces, para fines prácticos, yo puedo proponer una cardioversión eléctrica a mi paciente con fibrilación auricular. Entre más temprano la realice y mejores condiciones anatómicas tenga, pues mayor tasa de éxito. Lo ideal es realizarlo, pues claro, sí, las primeras 12 horas, pues claro, sería lo ideal, pero realmente lo puedes hacer hasta después del paciente tenga 1 mes, 2 meses, y lo puedes revertir a sinusal. Todo depende de las condiciones morfológicas que tenga ese corazón, específicamente del tamaño de la aurícula izquierda, de la condición de la válvula mitral. So, pongan mucha atención, por favor. A ver, Raigosa, ¿este ritmo es regular o irregular? A ver, es irregular. Es irregular, ¿verdad? Totalmente irregular. ¿Tiene ondas P o no tiene ondas P? No tiene ondas P. No hay ondas P. Entonces, si es irregular, no tiene ondas P y tiene QRS estrecho, como aquí vemos, ¿qué es? Es una FA. Es una FA, pero esta FA está más sincrónica y más rítmica que otra. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Sí, muy poquito. Entonces, fíjense bien, les voy a enseñar un truco. Esta arritmia la tienen que aprender.
Imaginen que vamos a consumir un poco de cannabis. Vean estas ondas. Vean cómo tiene dientes de serrucho, como si fuera una sierra eléctrica. ¿Sí me siguen o no? Sí. Sí. Estas se llaman, muchachos, ondas en dientes de sierra. Vean, dientes de sierra, como si fuera un serrucho. Eso se llaman ondas F mayúsculas. La fibrilación, aquí está, es ondulante. La fibrilación auricular tiene ondas F minúsculas, es decir, ondulaciones minúsculas. Vean, estas son las ondas F minúsculas. Cada ondulación que tú veas en FA es una onda F minúscula. Son pequeños voltajes, pero cuando tú veas los dientes de sierra, ¿cómo sabes que son dientes de sierra? Porque ahí les va el truco de Super Saiyajines. Si ustedes ponen un compás, cada onda F mayúscula mide exactamente 200 milisegundos. Es decir, un cuadro grande. ¿Por qué no se ve aquí? Pues porque está el QRS metido. Por eso no se alcanza a ver justamente en dónde termina. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí. Sí. Las ondas F mayúsculas son patogneumónicas del flóter auricular, del aleteo auricular, del flóter auricular. El flóter. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este paciente está en un ritmo de fibriloflóter. Es decir, tiene dos ritmos a la vez. Tiene un ritmo de fibrilación auricular y la aurícula derecha aparte me está haciendo una reentrada de un flóter. Entonces este paciente tiene un fibriloflóter. Aquí están, estas son ondas dientes de sierra también, nomás que están inversas. ¿Está claro o no está claro? Sí. Sí. Van a estudiar el flóter, por favor. Entonces son dos ritmos que vienen de la mano siempre con la fibrilación auricular. Por eso era tan importante tocarla en este caso. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, por favor. Necesito que estudien bien los criterios para una taquicardia paroxística supraventricular y los criterios diagnósticos de un flóter auricular común y corriente. Ahorita ya aprendimos el ritmo de fibriloflóter. Aquí están las ondas que no dejan mentir en dientes de sierra, pero el flóter es un ritmo regular totalmente. Es totalmente regular el flóter. Pero este paciente, ¿por qué es irregular? Porque está en fibrilación auricular, tiene un fibriloflóter. Me van a estudiar lo que son las ondas F mayúsculas o en dientes de sierra y pues de esto vamos a platicar el día de mañana o pasado mañana, no sé cuándo tengamos clase,